Una mansión en medio del desierto. Una mujer atrapada en una jaula de oro. Un esposo poderoso que no acepta el no como respuesta. Durante años, ella fingió ser la esposa perfecta, pero en las sombras preparaba su escape. Lo que nadie imaginó fue lo que ella haría después. Una traición, una persecución mortal y un secreto que podría destruir un imperio. Esta es la historia de la mujer que desafió al hombre más peligroso de Dubái, y lo que hizo dejó al mundo en shock. El viento árido del desierto golpeaba las ventanas de la imponente mansión de Khalid Al-Fayez, una fortaleza de mármol y cristal situada en las afueras de Dubái. Desde el exterior, la propiedad parecía un palacio de ensueño, un reflejo de la riqueza infinita de su dueño. Sin embargo, en lo más alto de la mansión, más allá de los pasillos repletos de lujo y las obras de arte milenarias, se encontraba una puerta de hierro que conducía a una prisión dorada, el ático donde Isabela Ramírez vivía atrapada. Isabela se acercó a la única ventana de su prisión, un ventanal angosto con barrotes finamente esculpidos. La luz del sol reflejaba su piel pálida, un marcado contraste con los tonos cálidos del desierto que se extendía más allá del horizonte. Sus ojos, de un verde intenso, habían perdido el brillo de antaño, pero en su interior ardía un fuego que aún no se extinguía. Llevaba 3 años encerrada en ese ático, con salidas contadas, siempre bajo la estricta supervisión de los guardias de Khalid. Khalid la había tomado como esposa en lo que ella, ingenuamente, creyó que sería una vida de amor y protección. Su familia había pactado su matrimonio en un acuerdo que aseguraba prosperidad y conexiones, pero el precio de aquella alianza fue su libertad. Su esposo, un hombre de negocios con intereses en la banca, el petróleo y otras inversiones menos transparentes, la trataba como una posesión más. Al principio, la había llenado de promesas y lujos, asegurándole que su mundo estaba a sus pies. Pero pronto la verdad salió a la luz. Khalid no quería una esposa, sino una muñeca perfecta, obediente y sin voz propia. Los días en el ático transcurrían monótonos, pero Isabela había aprendido a aprovechar cada instante. Detrás de la biblioteca escondía un cuaderno donde escribía en clave, anotando cada detalle sobre la mansión, los movimientos de los guardias, las rutinas de los sirvientes. Sabía que no podía confiar en nadie abiertamente, pero con paciencia y astucia había logrado identificar a algunos empleados que parecían tener dudas sobre su encierro. Pequeños gestos, miradas, furtivas, manos temblorosas al servirle el té. Isabela percibía las grietas en la lealtad de los trabajadores de su esposo. Cada noche, cuando el silencio reinaba en la mansión, ella se sentaba junto a la ventana, escuchando los sonidos de la ciudad distante, el murmullo de los autos de lujo, las risas de la vida nocturna. Todo parecía tan lejano como si perteneciera a otro mundo. Pero no importaba cuánto intentara Khalid mantenerla allí. Isabela no había aceptado su destino. Algo dentro de ella crecía cada día. Una determinación feroz, un plan que aún tomaba forma, pero que pronto se pondría en marcha. Esa noche, sin embargo, algo rompió la rutina. Un golpe seco en la puerta del ático la sobresaltó. No era la hora habitual en la que le traían la cena. Su corazón latió con fuerza cuando la cerradura se giró y la puerta se abrió lentamente. Un hombre alto, vestido de negro, se quedó en el umbral. No era uno de los guardias habituales. Su rostro permanecía en las sombras, pero Isabela pudo distinguir un detalle crucial. En su mano derecha sostenía un sobre de papel grueso con Mino Maison, el sello de su familia. Con el pulso acelerado, Isabela dio un paso hacia adelante. ¿Qué significaba aquello? ¿Era una advertencia? ¿Una señal de ayuda? ¿O un nuevo golpe del destino? La incertidumbre la envolvió. Pero una cosa era segura. Su tiempo de espera había terminado. Algo estaba por cambiar.
Isabela sintió su cuerpo tensarse mientras sus ojos se fijaban en el sobre que el hombre sostenía. Había pasado años sin recibir noticias de su familia, años en los que la posibilidad de que su existencia hubiera sido olvidada por el mundo exterior se convirtió en una certeza dolorosa. Sin embargo, allí estaba, un fragmento del pasado regresando a su vida con un peso incalculable. Tragó saliva, sin atreverse a extender la mano. El hombre de negro no habló de inmediato. Permaneció de pie en el umbral, observándola con una expresión indescifrable. Sus facciones eran marcadas, su piel tostada por el sol del desierto. No parecía uno de los empleados habituales de Khalid. Su postura era más rígida, su presencia más inquietante. Finalmente, rompió el silencio con una voz grave y contenida. «Señora Ramírez, este mensaje es de parte de alguien que desea ayudarla. Pero no puedo quedarme aquí mucho tiempo. Su esposo tiene ojos en todas partes». Isabela sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Un torbellino de preguntas explotó en su mente, pero debía ser cautelosa. Tomó el sobre con dedos temblorosos, su mirada alternando entre el hombre y la puerta abierta. «¿Quién te envió?», susurró, sintiendo su voz quebrarse por la emoción contenida. El hombre negó con la cabeza. «No puedo decirle más por ahora. Léalo cuando esté sola. Lo que haga después dependerá de usted». Y sin otra palabra, giró sobre sus talones y desapareció por el pasillo, cerrando la puerta tras de sí con un leve chasquido metálico. Isabela se quedó quieta, el sobre aún en sus manos, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Se sentó en el borde de la cama y deslizó con cuidado un dedo bajo el sello. Dentro, había una única hoja de papel, escrita con una caligrafía firme y elegante. Al leer la primera línea, sus ojos se abrieron con incredulidad. «Isabela, aún hay quienes no te han olvidado. Sabemos lo que él te ha hecho, y sabemos lo que planeas hacer». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo podían saberlo? Había sido meticulosa, cautelosa, nunca dejando pruebas tangibles de sus pensamientos o intenciones. Apretó los labios y siguió leyendo. «Cuando llegue el momento, te daremos una salida. Pero debes ser fuerte. Y sobre todo, no debes confiar en nadie». Las últimas palabras se clavaron en su mente como una advertencia ardiente. Levantó la vista y miró alrededor de la habitación, como si las paredes pudieran revelarle algún secreto oculto. ¿Quién estaba detrás de esta carta? ¿Y cómo podían ofrecerle una salida cuando cada rincón de la mansión estaba vigilado? Una parte de ella quería aferrarse a la esperanza, pero la otra, la que había aprendido a sobrevivir en la sombra de Khalid, le susurraba que fuera cuidadosa. Algo se estaba moviendo en las sombras, y ella debía descubrir si era una bendición o una trampa. Isabela dobló la carta con cuidado y la deslizó bajo la almohada, su mente trabajando frenéticamente para procesar lo que acababa de leer. Su respiración era rápida y entrecortada, pero se obligó a calmarse. Desde que Khalid la encerró en aquel ático, había aprendido a controlar sus emociones, a no dejar que el pánico la dominara. Era su mejor defensa en un mundo donde su libertad dependía de su capacidad para ocultar su verdadera voluntad. Caminó lentamente hacia el espejo de cuerpo entero que se erguía en una esquina de la habitación. Se miró fijamente, estudiando su propio reflejo como si buscara respuestas en él. La Isabela que veía no era la misma que había llegado a Dubái, ilusionada y confiada en un futuro prometedor. Aquella mujer inocente había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, más calculadora. Un ruido en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Se giró de inmediato hacia la puerta y contuvo la respiración. Alguien estaba ahí afuera. Unos segundos después, la puerta se abrió con un rechinido sutil y Khalid apareció en el umbral. Alto, imponente, vestido con su habitual túnica de seda negra y su aroma inconfundible de madera y especias. Su presencia llenó la habitación de inmediato, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. «¿Por qué tan tensa, mi amor?». Su voz era suave,
pero había un filo de amenaza oculta en su tono. Isabela sintió cómo el miedo intentaba apoderarse de su cuerpo, pero lo reprimió con maestría. Sonrió con suavidad, inclinando la cabeza, en un gesto de aparente sumisión. «No esperaba verte esta noche», respondió con voz controlada. «Pensé que estarías ocupado con tus reuniones». Khalid la observó con esos ojos oscuros y penetrantes que parecían perforar su alma. Caminó lentamente hasta estar frente a ella, alzando una mano para acariciar su mejilla con un roce casi reverente. «Siempre tengo tiempo para mi esposa», murmuró. «Después de todo, eres mi posesión más valiosa». La frialdad de sus palabras era una daga en su pecho, pero Isabela no dejó que su expresión delatara el desprecio que sentía. En lugar de eso, bajó la mirada en un gesto ensayado, dejando que Khalid creyera que aún tenía control absoluto sobre ella. Capítulo 3. Primeras confrontaciones. Isabela dobló la carta con cuidado y la deslizó bajo la almohada, su mente trabajando frenéticamente para procesar lo que acababa de leer. Su respiración era rápida y entrecortada, pero se obligó a calmarse. Desde que Khalid la encerró en aquel ático, había aprendido a controlar sus emociones, a no dejar que el pánico la dominara. Era su mejor defensa en un mundo donde su libertad dependía de su capacidad para ocultar su verdadera voluntad. Caminó lentamente hacia el espejo de cuerpo entero que se erguía en una esquina de la habitación. Se miró fijamente, estudiando su propio reflejo como si buscara respuestas en él. La Isabela que veía no era la misma que había llegado a Dubái, ilusionada y confiada en un futuro prometedor. Aquella mujer inocente había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, más calculadora. Un ruido en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Se giró de inmediato hacia la puerta y contuvo la respiración. Alguien estaba ahí afuera. Unos segundos después, la puerta se abrió con un rechinido sutil y Khalid apareció en el umbral. Alto, imponente, vestido con su habitual túnica de seda negra y su aroma inconfundible de madera y especias. Su presencia llenó la habitación de inmediato, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. «¿Por qué tan tensa, mi amor?» Su voz era suave, pero había un filo de amenaza oculta en su tono. Isabela sintió como el miedo intentaba apoderarse de su cuerpo, pero lo reprimió con maestría. Sonrió con suavidad, inclinando la cabeza en un gesto de aparente sumisión. «No esperaba verte esta noche», respondió con voz controlada. «Pensé que estarías ocupado con tus reuniones». Khalid la observó con esos ojos oscuros y penetrantes que parecían perforar su alma. Caminó lentamente hasta estar frente a ella, alzando una mano para acariciar su mejilla con un roce casi reverente. «Siempre tengo tiempo para mi esposa», murmuró. «Después de todo, eres mi posesión más valiosa». La frialdad de sus palabras era una daga en su pecho, pero Isabela no dejó que su expresión delatara el desprecio que sentía. En lugar de eso, bajó la mirada en un gesto ensayado, dejando que Khalid creyera que aún tenía control absoluto sobre ella. «¿Algo te preocupa?», preguntó él, su dedo deslizándose hasta su barbilla, obligándola a levantar el rostro para mirarlo. «No», dijo Isabela con calma. «Solo pensaba en mi familia. Hace mucho que no sé de ellos». Khalid enarcó una ceja y soltó una pequeña risa, baja y despectiva. «Tu familia vendió su derecho a preocuparse por ti el día en que firmaron nuestro acuerdo. Ahora solo me perteneces a mí». Isabela apretó los dientes en su interior, pero su rostro permaneció sereno. «Lo sé». Khalid a estudou por mais momento antes de se inclinar y beijar sua testa con una doçura asustadora. «No pienses demasiado, Isabela. No te conviene». Y con esas palabras, se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta con un leve clic metálico que resonó en su mente como una sentencia de cárcel. Tan pronto como estuvo sola de nuevo, Isabela corrió hacia la almohada y sacó la carta. Sus manos temblaban ligeramente.
Las palabras escritas parecían arder en el papel, una promesa de algo más grande, una esperanza peligrosa. No había vuelta atrás. Si alguien estaba dispuesto a ayudarla, tendría que aprovecharlo. Pero para eso, debía jugar su papel a la perfección. No podía permitirse cometer un solo error. Respiró hondo y cerró los ojos. La partida acababa de comenzar. Las noches en la mansión de Khalid siempre eran silenciosas, demasiado silenciosas. Cada sonido, por mínimo que fuera, se amplificaba en la oscuridad del ático donde Isabela permanecía cautiva. Pero esa noche, el silencio era diferente. Era un vacío cargado de anticipación, como si algo estuviera a punto de romperse. Con la carta aún en sus manos, Isabela se obligó a pensar con frialdad. Si alguien dentro de la mansión le había enviado ese mensaje, significaba que no estaba completamente sola. Pero también significaba que Khalid podría sospechar. Durante años, había aprendido a fingir sumisión, a ser la esposa dócil que su esposo esperaba. Pero en el fondo, cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, era una estrategia calculada. Ahora, más que nunca, debía ser cautelosa. Apretó la carta contra su pecho y se acercó a la ventana. Desde allí, podía ver las luces distantes de Dubái, la ciudad que una vez había soñado conocer en libertad. Sus ojos se deslizaron hacia los jardines de la mansión, donde los guardias patrullaban en intervalos regulares. Había estudiado sus movimientos durante años, pero escapar por su cuenta era imposible. Necesitaba ayuda. El sonido de pasos en el pasillo la hizo reaccionar. Guardó la carta dentro del libro de poesía árabe que Khalid le había regalado años atrás, asegurándose de que quedara bien oculta entre sus páginas. Justo cuando terminó de hacerlo, la puerta se abrió sin previo aviso. No era Khalid, era Nadira, una de las sirvientas más antiguas de la mansión. De mediana edad, con un rostro marcado por la vida dura, Nadira había trabajado para la familia Al-Fayez desde hacía décadas. Su mirada, normalmente baja y sumisa, ahora estaba cargada de urgencia. «Señora», susurró, cerrando la puerta tras de sí con rapidez. «No tenemos mucho tiempo». El corazón de Isabela se aceleró. «¿Qué quieres decir?» Nadira se acercó y le entregó un pequeño pedazo de papel arrugado. Isabela lo abrió con manos temblorosas. «El reloj avanza. En 3 noches la puerta del ala este estará abierta. Sigue la luz roja». Miró a Nadira con incredulidad. «¿Quién te dio esto?» La mujer negó con la cabeza. «No puedo decirlo. Pero escúchame bien». «Señora, si quiere salir de aquí, debe estar lista. No habrá otra oportunidad». Isabela sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Era una trampa? ¿O realmente alguien en la mansión quería ayudarla? Antes de que pudiera hacer más preguntas, Nadira se apresuró a salir de la habitación. Isabela se quedó allí, con el papel entre los dedos, sintiendo cómo la realidad de su situación se volvía más tangible. 3 noches para prepararse. El juego había cambiado. Ahora era su turno de hacer la siguiente jugada. Isabela pasó la noche en vela, con los ojos fijos en el techo y la mente trabajando frenéticamente en cada posibilidad. 3 noches. No podía darse el lujo de confiar ciegamente en la promesa de escape sin considerar cada escenario. Si esto era una trampa de Khalid para probar su lealtad, un solo paso en falso significaría su ruina. Pero si era real, si alguien en la mansión realmente quería ayudarla, entonces tenía la primera oportunidad en años de recuperar su libertad. Al amanecer, se obligó a seguir con su rutina como si nada hubiera cambiado. Se vistió con una túnica de seda beige, se sentó junto a la ventana y fingió leer uno de los libros de poesía árabe que Khalid le había dejado. La mente de Isabela, sin embargo, no estaba en la literatura. Su atención estaba puesta en cada sonido, cada movimiento fuera de su habitación, buscando señales de que algo se había alterado.
Horas más tarde, Khalid entró en la habitación, como solía hacer algunas mañanas, para compartir el desayuno con ella. Vestía una túnica blanca impecable, su barba perfectamente arreglada y su expresión, como siempre, indescifrable. Se sentó frente a ella, observándola con esa mirada intensa que siempre la hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio. Capítulo 5. Alianzas y divisiones. Isabela pasó la noche en vela, con los ojos fijos en el techo y la mente trabajando frenéticamente en cada posibilidad. 3 noches. No podía darse el lujo de confiar ciegamente en la promesa de escape sin considerar cada escenario. Si esto era una trampa de Khalid para probar su lealtad, un solo paso en falso significaría su ruina. Pero si era real, si alguien en la mansión realmente quería ayudarla, entonces tenía la primera oportunidad en años de recuperar su libertad. Al amanecer, se obligó a seguir con su rutina como si nada hubiera cambiado. Se vistió con una túnica de seda beige, se sentó junto a la ventana y fingió leer uno de los libros de poesía árabe que Khalid le había dejado. La mente de Isabela, sin embargo, no estaba en la literatura. Su atención estaba puesta en cada sonido, cada movimiento fuera de su habitación, buscando señales de que algo se había alterado. Horas más tarde, Khalid entró en la habitación, como solía hacer algunas mañanas, para compartir el desayuno con ella. Vestía una túnica blanca impecable, su barba perfectamente arreglada y su expresión, como siempre, indescifrable. Se sentó frente a ella, observándola con esa mirada intensa que siempre la hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio. «Pareces cansada, Isabela», dijo con tono casual mientras servía café en 2 pequeñas tazas de porcelana. Ella levantó la vista y le dedicó una sonrisa leve, perfectamente ensayada. «No dormí bien». Khalid llevó su taza a los labios, sin apartar la mirada de ella. «¿Alguna preocupación?» Isabela negó con la cabeza. «Nada importante, solo pensamientos». Khalid se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de madera oscura. «Espero que esos pensamientos no sean sobre cosas que no te convienen». El corazón de Isabela latió más fuerte, pero su expresión no se inmutó. «Solo pensaba en mi familia». Khalid la estudió por unos segundos antes de asentir. «Deberías olvidarlos. Ya no eres Isabela Ramírez. Ahora eres Isabela Alfayes. Lo que está fuera de estas paredes ya no te pertenece». Ella bajó la mirada a su taza de café, sintiendo la ira arder en su interior. Lo que Khalid no sabía era que, en su corazón, Isabela Ramírez nunca había desaparecido. Cuando Khalid se levantó para irse, Isabela exhaló con discreción, sintiendo que acababa de pasar una prueba sin siquiera saberlo. Algo en la forma en que su esposo la había observado le dijo que sospechaba algo. Pero ¿cuánto sabía? La tarde transcurrió con la misma monotonía de siempre, pero al anochecer, Isabela recibió una inesperada visita. Nadira entró de nuevo en su habitación, esta vez con una expresión más preocupada. «Algo ha cambiado», dijo en voz baja. Su esposo hizo preguntas hoy. «Sobre usted». El pulso de Isabela se aceleró. «¿Qué preguntas?» Quería saber si había recibido algún mensaje, si había actuado diferente en los últimos días. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Le dijiste algo?» Nadira negó con la cabeza. «No. Pero tenga cuidado. Si él sospecha, reforzará la seguridad». Isabela asintió, procesando la información. Khalid era astuto. Sabía que su esposa no era una simple prisionera indefensa, y si tenía dudas sobre su comportamiento, no tardaría en tomar medidas extremas. 3 noches, susurró Isabela. «Solo 3 noches más». Nadira asintió, pero su mirada tenía una advertencia silenciosa. «No confíe en nadie más que en quienes ya han demostrado estar de su lado». Las palabras de Nadira pesaron en el aire. Isabela sabía que la sirvienta tenía razón. Aún no sabía quién estaba detrás del plan de escape, pero si quería sobrevivir,
debía ser más inteligente que Khalid. El tiempo corría, y la partida se volvía más peligrosa con cada segundo que pasaba. La tercera noche se acercaba y con ella, la tensión se volvía insoportable. Isabela sentía el peso de cada mirada, de cada palabra pronunciada dentro de la mansión. Aunque mantenía la fachada de esposa sumisa, su mente trabajaba con una precisión letal, analizando cada detalle, cada oportunidad y cada posible traición. Esa tarde, mientras fingía leer en el diván junto a la ventana, escuchó un murmullo en el pasillo. Se levantó con cautela y se acercó a la puerta, pegando el oído a la madera. ¿Estás seguro de que fue ella? La voz era grave, fría. Reconoció el tono de Mustafa, el jefe de seguridad de Khalid. Nadie más pudo haberlo hecho, pero no tenemos pruebas, respondió otro hombre, con un tono más bajo. Isabela sintió su piel erizarse. Estaban hablando de ella. Retrocedió lentamente, tratando de controlar su respiración. Si Mustafa tenía sospechas, Khalid no tardaría en tomar medidas. Sabía lo que su esposo era capaz de hacer con aquellos que lo traicionaban. Había visto a hombres desaparecer de su entorno con una simple orden. No podía darse el lujo de fallar. Cuando la puerta se abrió de repente, Isabela apenas tuvo tiempo de reaccionar. Mustafa entró en la habitación sin anunciarse, su mirada oscura clavándose en ella como un cuchillo afilado. «Señora Al-Fayez», dijo con una leve inclinación de cabeza, pero su voz carecía de respeto. «Su esposo desea hablar con usted». Isabela forzó una sonrisa tranquila, aunque su corazón latía con violencia. ¿Sobre qué? No me corresponde decirlo, pero no lo haga esperar. Sabía que negarse no era una opción. Respiró hondo y lo siguió a través de los pasillos iluminados por lámparas de cristal. Cada paso que daba sentía como si estuviera caminando hacia su propio juicio. Cuando llegó a la oficina de Khalid, Mustafa abrió la puerta y la dejó entrar sola. Su esposo estaba sentado detrás de un gran escritorio de caoba, vestido con una túnica negra, la mirada fija en unos documentos que tenía frente a él. Cuando Isabela se acercó, levantó la vista lentamente. «Cierra la puerta», ordenó con suavidad. Ella obedeció, sin apartar la mirada de su rostro. Khalid era un hombre calculador. Nunca mostraba sus emociones abiertamente, pero Isabela conocía los matices en su expresión. Y en ese momento, había algo diferente en sus ojos, algo peligroso. «¿Qué sucede?», preguntó con cautela. Khalid dejó los papeles sobre la mesa y entrelazó los dedos sobre el escritorio. «Algo muy curioso ocurrió hace unos días», dijo, con un tono casi entretenido. «Uno de mis empleados recibió una carta anónima. En ella, alguien hablaba sobre una posible fuga dentro de esta casa». Isabela sintió un escalofrío en la nuca, pero mantuvo su expresión impasible. «¿Una fuga?», repitió con fingida confusión. Khalid asintió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Así es. Lo curioso es que no he tenido prisioneros aquí, excepto a mi esposa». La habitación se sumió en un silencio espeso. Isabela supo en ese instante que estaba en peligro. Khalid no la acusaba directamente, pero la estaba probando, esperando verla quebrarse. «Si hay alguien dentro de esta casa que quiere traicionarte, deberías encontrarlo», respondió ella con voz serena. «Yo no tengo nada que ver con eso». Khalid la observó en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Finalmente, sonrió levemente y se recostó en su silla. «Eres una mujer muy inteligente, Isabela. Demasiado inteligente para tu propio bien». La amenaza estaba implícita en sus palabras. «Espero que sigas siéndolo y no me des motivos para dudar de ti». Isabela inclinó la cabeza en un gesto de sumisión calculada. «Nunca te he dado razones para dudar». Khalid se quedó en silencio por un momento más, y luego hizo un gesto con la mano. «Puedes irte». Ella se giró con calma y salió de la oficina con paso firme. Pero en cuanto estuvo sola en el pasillo, su cuerpo entero se tensó. Khalid sospechaba, y si sospechaba, significaba que su tiempo se estaba agotando. Esa noche,
Cuando Nadira llegó con la cena, Isabela la tomó del brazo con firmeza. «¿Qué ha cambiado?», susurró con urgencia. Nadira miró hacia la puerta antes de responder. «Alguien habló. Khalid está investigando». El miedo la golpeó como un puñal. «Entonces tenemos que adelantarnos. La fuga no puede esperar 3 noches más». Nadira dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Esta noche, entonces...». Isabela cerró los ojos un instante. No estaba lista, pero tampoco podía permitirse esperar. La hora había llegado. La noche cayó sobre la mansión de Khalid como un manto de incertidumbre y peligro. Isabela sabía que no habría segundas oportunidades. Si fallaba esta noche, no habría un mañana para ella. Se preparó en silencio, deslizándose por la habitación como una sombra. Sus manos temblaban, pero su mente estaba más afilada que nunca. Nadira entró con la bandeja de la cena, como lo hacía cada noche, pero esta vez su expresión era diferente. Sus ojos reflejaban la gravedad del momento. Dejó la bandeja sobre la mesa y se acercó a Isabela, susurrando con voz baja. «El pasillo este estará despejado por exactamente 5 minutos. Después de eso, Mustafa hará su ronda. Si no llegamos a tiempo, estaremos atrapadas». Isabela asintió, su respiración entrecortada. Miró por última vez la habitación que había sido su cárcel. No sentía apego por ese lugar, solo odio. «¿Y la puerta? Está desbloqueada. Pero debemos movernos ahora». Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Isabela se envolvió en una túnica oscura que Nadira le había traído para camuflarse en la penumbra. Salieron en silencio, cerrando la puerta sin ruido. Cada paso era una batalla contra el miedo, contra la duda. Su instinto le gritaba que se cuidara, que no confiara demasiado. Atravesaron el pasillo con rapidez, pegándose a las paredes, evitando las cámaras de seguridad. Nadira parecía conocer cada ángulo muerto, cada ruta oculta que los empleados usaban para moverse sin ser vistos. Cuando llegaron a la puerta del ala este, Isabela sintió que su garganta se cerraba. Era el punto sin retorno. Si cruzaba esa puerta, ya no habría marcha atrás. «¿Estás lista?», susurró Nadira, su mano temblando sobre el picaporte. Antes de que Isabela pudiera responder, un ruido en el pasillo las congeló en su sitio. Pasos. Mustafa. La adrenalina explotó en su pecho. Nadira giró la manija con desesperación, empujando la puerta. Afuera, el aire frío de la noche la golpeó como un látigo. La libertad estaba a unos metros de distancia. Pero justo cuando cruzaban el umbral, una voz rugió detrás de ellas. «Mustafa». La adrenalina explotó en su pecho. Nadira giró la manija con desesperación, empujando la puerta. Afuera, el aire frío de la noche la golpeó como un látigo. La libertad estaba a unos metros de distancia. Pero justo cuando cruzaban el umbral, una voz rugió detrás de ellas. «¡Deténganse!». Mustafa había llegado antes de lo esperado. El tiempo pareció ralentizarse mientras Isabela veía su oportunidad desmoronarse. Debía correr. No podía permitirse dudar. Con un último vistazo a la mansión de Khalid, Isabela se lanzó hacia la oscuridad del desierto. Isabela corrió. El viento árido del desierto golpeaba su rostro mientras sus pies apenas tocaban el suelo. Detrás de ella, el grito de Mustafa resonó como un trueno en la noche. No podía detenerse. No podía fallar ahora. Nadira corría a su lado, su respiración agitada, su mirada fija en la oscuridad que se extendía frente a ellas. Las luces de la mansión se encendieron de golpe, iluminando el patio trasero como una jaula de oro. Guardias emergieron de las sombras, sus voces mezclándose en un caos de órdenes y advertencias. Isabela sintió su corazón latir desbocado. No había previsto que la seguridad reaccionara tan rápido. Nadira tiró de su brazo, señalando un camino estrecho entre las dunas. ¡Por aquí! Las dos se deslizaron entre la arena, ocultándose en la penumbra.
Isabela sintió cómo su túnica se empapaba de sudor, pero no se permitió aflojar el paso. Podía escuchar a los guardias acercándose, sus botas hundiéndose en la arena, los faros de las linternas rasgando la oscuridad. Un disparo rompió el silencio. Un disparo rompió el silencio. El sonido hizo eco en su pecho, pero no sintió dolor. No era ella. Giró la cabeza y vio a Nadira desplomarse sobre la arena. ¡No!, gritó deteniéndose de golpe. ¡Corre!, susurró con urgencia. ¡Corre, Isabela! Pero Isabela no podía moverse. Sus piernas se negaban a obedecer. Había pasado años esperando este momento, soñando con escapar, y ahora estaba atrapada entre su propia libertad y el sacrificio de Nadira. Los guardias se acercaban. No había tiempo. Isabela cayó de rodillas junto a Nadira, pero la mujer sacudió la cabeza con fuerza. No, puedes quedarte. Las lágrimas ardieron en sus ojos. Isabela se obligó a levantarse, a respirar, a ignorar el dolor que la desgarraba por dentro. Dio un último vistazo a la mansión en la distancia, a la vida que estaba dejando atrás, y entonces corrió. Paid todas sus fuerzas. Corrió hacia la nada, hacia la incertidumbre, hacia lo desconocido. Sabía que Khalid la buscaría. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en años era libre. Isabela corrió hasta que sus piernas no pudieron sostenerla más. El desierto era un mar de sombras y arena, con el viento silbando como un eco de advertencia. Su respiración era un fuego en su pecho, sus manos temblaban, y su mente gritaba, en un torbellino de emociones. Nadira estaba muerta. Su única aliada había pagado el precio por su libertad. Se dejó caer detrás de una duna alta, jadeando, escuchando atentamente. A lo lejos, aún podía ver los haces de luz de los guardias de Khalid, pero su persecución se había dispersado. La arena era traicionera, ocultaba huellas con el viento, y eso jugaba a su favor. Se abrazó a sí misma, temblando no solo por el frío nocturno, sino por la culpa abrasadora en su interior. Nadira había dado su vida por ella. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Avanzó con dificultad, cada paso hundiéndose en la arena. El tiempo parecía haberse detenido. No sabía cuántos minutos u horas habían pasado cuando, de repente, vio algo en la distancia, un punto rojo en la negrura. Su corazón dio un vuelco. Se obligó a moverse más rápido, aunque cada músculo de su cuerpo protestaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver que la luz provenía de un viejo todoterreno estacionado entre unas rocas. Su motor estaba encendido. Isabela se detuvo. Su instinto gritaba que era una trampa, pero no tenía opción. Se acercó con cautela, su aliento formando nubes de vapor en la fría noche del desierto. Cuando llegó al vehículo, la puerta del copiloto se abrió de golpe. «Sube». La voz era masculina, áspera, con un acento árabe marcado. Isabela entrecerró los ojos, tratando de ver el rostro de su supuesto salvador en la penumbra. «¿Quién eres?» «Alguien que quiere que sigas viva. Ahora sube antes de que sea demasiado tarde». Su mente gritaba que no confiara, pero su cuerpo ya había tomado la decisión. Subió al coche y cerró la puerta con un golpe seco. El conductor aceleró de inmediato levantando una nube de arena tras ellos. Mientras el vehículo se alejaba de la mansión de Khalid, Isabela supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. Lo que no sabía era que, en su búsqueda de libertad, estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían todo lo que creía saber. El todoterreno avanzaba a toda velocidad a través del desierto, dejando atrás la mansión de Khalid como un espejismo condenado a desvanecerse en la oscuridad. Isabela sentía la vibración del motor bajo sus pies, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada entre el miedo y la incertidumbre. No conocía al hombre que ahora la conducía a lo desconocido, pero tampoco tenía otra opción. Se obligó a mirarlo con detenimiento. Bajo la tenue luz del tablero,
distinguió su perfil. Era un hombre de unos 40 años, con la piel curtida por el sol y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Sus ojos oscuros estaban fijos en la carretera improvisada que trazaban entre las dunas. ¿Quién eres?, preguntó Isabela, rompiendo el silencio. El hombre no respondió de inmediato. Apretó el volante con más fuerza antes de soltar un suspiro. «Mi nombre no importa ahora», dijo con voz firme. «Lo único que debes saber es que no todos en esta tierra están de acuerdo con lo que tu esposo hace». Isabela sintió un escalofrío. «¿Cómo supiste que intentaría escapar?». El hombre esbozó una sonrisa sin humor. «Llevamos meses siguiendo los movimientos de Khalid. Tu carta llegó a las manos adecuadas. La sorpresa la golpeó con fuerza». «¿Mi carta?», el hombre asintió. «Creíste que nadie la había visto, pero hay más ojos en esa mansión de los que imaginas. No estás sola, Isabela. Nunca lo estuviste». Un torbellino de emociones se encendió en su interior. Durante años había sentido que el mundo la había olvidado, que su lucha era solitaria. Pero ahora, alguien le decía que había habido personas vigilando, esperando el momento adecuado para actuar. «¿A dónde me llevas?». El hombre apretó los labios antes de responder. «A un lugar seguro, pero debemos llegar antes de que Khalid te encuentre». El nombre de su esposo la hizo estremecerse. Sabía que él no aceptaría su fuga como una derrota. No, para un hombre como Khalid Al-Fayez, aquello era una afrenta que debía ser castigada con sangre. «Él vendrá por mí», susurró. El hombre la miró de reojo. «Lo sé, y por eso debemos estar un paso adelante». El todoterreno rugió en la noche, dejando un rastro de polvo tras ellos. Isabel la miró por la ventana y por primera vez en años sintió que tenía una oportunidad real de luchar. Pero sabía que la guerra no había terminado, solo estaba comenzando. La carretera de arena se extendía ante ellos como una cicatriz en la oscuridad del desierto. El todoterreno avanzaba con rapidez, pero Isabela sentía el peso de la incertidumbre presionando su pecho. No importaba cuán lejos estuviera de la mansión de Khalid, sabía que él no descansaría hasta encontrarla. El hombre que la rescató mantenía la mirada fija en el horizonte. Su silencio era inquietante, pero Isabela no podía permitirse el lujo de dudar. Se obligó a concentrarse en lo que realmente importaba: sobrevivir. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Khalid nos alcance?», preguntó rompiendo el tenso silencio. El hombre apretó el volante con más fuerza. «Horas, tal vez menos. Su gente ya debe estar buscándote». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Khalid era un hombre implacable. No dejaría cabos sueltos. «Dijiste que me llevas a un lugar seguro». «¿Dónde es?». El hombre exhaló con pesadez. «Un refugio en las montañas. Gente que ha visto lo que Khalid es capaz de hacer y quiere detenerlo». Isabela frunció el ceño. «¿Detenerlo?». Él la miró con seriedad. «No eres la única víctima de Khalid. Su imperio se construyó con mentiras, dinero sucio y vidas destruidas. Hay quienes están cansados de vivir bajo su sombra». Las palabras del hombre resonaron en su mente como un eco distante. Durante años, ella había pensado que su lucha era personal, que solo ella sufría bajo el yugo de Khalid. Pero ahora entendía que su esposo no era solo un monstruo en su vida, era un monstruo para muchos. El vehículo se detuvo abruptamente. Isabela miró alrededor con el corazón acelerado. «¿Qué pasa?». El hombre sacó un par de binoculares y los llevó a sus ojos. «¡Nos encontraron!». El miedo la paralizó por un instante. En la distancia, pudo ver las luces de otro vehículo acercándose a toda velocidad. «Tenemos que irnos», exclamó sintiendo la adrenalina golpear su cuerpo. El hombre encendió el motor de nuevo y aceleró, el rugido del motor mezclándose con el sonido del viento. Isabela se agarró del asiento, su mente girando con una sola idea. «No volveré a esa prisión. No dejaré que me atrape».
Las luces enemigas se acercaban rápidamente. La persecución había comenzado, y solo uno de los dos bandos saldría victorioso. El todoterreno rugió mientras se precipitaba por el terreno irregular del desierto. Isabela sintió su corazón golpear con furia dentro de su pecho. Las luces del vehículo perseguidor se acercaban cada vez más, iluminando la arena como cuchillos afilados. Sabía quién estaba detrás. Khalid no mandaría a cualquiera a buscarla. Él mismo venía por ella. «¡Sujétate!», gritó el conductor girando el volante con violencia. El coche se deslizó por la arena, levantando una densa nube de polvo en un intento de confundir a sus perseguidores. Isabela se aferró al panel del vehículo, con la adrenalina ardiendo en sus venas. La camioneta enemiga no se detenía. Se movía con precisión, como si supieran exactamente hacia dónde se dirigían. «No podemos seguir así», murmuró Isabela, sintiendo la desesperación arañarle la garganta. «Elimínelo así». Conductor frunció el ceño. «Entonces hay que hacer algo antes de que nos acorralen». Antes de que Isabela pudiera preguntar qué significaba eso, el hombre pisó el freno de golpe. La camioneta derrapó en la arena, girando en un ángulo imposible. La maniobra tomó desprevenidos a sus perseguidores, que intentaron frenar, pero no lo lograron a tiempo. El conductor sacó un arma del tablero, la cargó con rapidez y apuntó a los neumáticos del vehículo enemigo. «Cúbrete», ordenó. Isabela se encogió en el asiento justo cuando el sonido de los disparos rompió la noche. Vio cómo una de las ruedas traseras del coche perseguidor explotó en una lluvia de chispas. El vehículo perdió el control, derrapando violentamente hasta estrellarse contra una duna. El impacto levantó una nube de polvo, y por unos segundos todo quedó en silencio. «¡Vamos!». El conductor volvió a acelerar sin perder tiempo. Isabela se giró para mirar hacia atrás, sintiendo una sensación extraña en el pecho. Sabía que Khalid no se daría por vencido. Si estaba en ese coche, si había sobrevivido al impacto, vendría por ella con más furia que nunca. «¿Estamos a salvo?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. El conductor la miró con una mezcla de respeto y cautela. «Por ahora. Pero esto no ha terminado». Isabela exhaló lentamente y cerró los ojos. No sabía qué la esperaba al otro lado del horizonte, pero una cosa era segura. Nunca más sería la mujer que Khalid había intentado doblegar. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos de fuego y oro cuando el todoterreno finalmente dejó atrás el desierto. Un nuevo camino se abría ante ella, incierto y peligroso, pero suyo. Por primera vez en años, era verdaderamente libre. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.